Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde hacemos estudios profundos y sólidos de la Biblia. Antes de iniciar, queremos invitarles a que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan, porque nuestro objetivo es alcanzar a muchas almas con la verdad presente, ya que en este canal se predican temas que casi no se escuchan en el ámbito cristiano. Y nuestro objetivo es que el mundo conozca la verdad, que conozca el Evangelio eterno. Vamos a hacer un análisis de Isaías 8:20. Isaías 8:20 es un versículo que es muy conocido en el ámbito de la Iglesia Adventista y lo usamos para defender la ley de Dios, especialmente los 10 mandamientos. Aunque este texto se puede usar o se puede aplicar para defender los 10 mandamientos, este texto tiene una mayor profundidad y es la que vamos a estudiar en esta ocasión. Quiero que leamos Isaías 8:20. Vamos a hacer un análisis profundo y exegético sobre este texto. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Como les dije, este texto, los adventistas lo conocemos perfectamente bien. Lo usamos para defender el decálogo, los 10 mandamientos, las 10 palabras. Pero para entender este texto es importante leer el contexto. Podríamos leer todo el capítulo, pero no es necesario. Para entender lo que significa este texto, leamos el versículo 19. Aquí Dios, a través del profeta, está prohibiendo la brujería y la adivinación. Por lo que se entiende, Israel apóstata junto con Acaz habían estado consultando a la brujería, a la adivinación, algo que Dios condena en su ley. Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Según este contexto, Israel había caído en apostasía y Acaz estaba haciendo uso de este medio de consultar a los brujos y a los encantadores. Se presenta con claridad que Israel estaba en plena apostasía. El tema central de Isaías es hablar de la rebelión y la apostasía de Israel. En los primeros 2 capítulos de Isaías se presenta la apostasía y la rebelión de Israel. Compara el pecado de Israel con la lepra. Isaías capítulo 1, versículo 1 al 5. En los versículos 9 al 10 compara a los dirigentes de Israel como líderes de Sodoma y Gomorra. Después, en el versículo 18 del capítulo 1, llama a Israel al arrepentimiento. Israel estaba en una tremenda apostasía, en una tremenda rebelión, y aún así en esta condición profesaba estar guardando las fiestas solemnes y el Shabbat. En ese contexto dice Isaías 1:13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso, lunas nuevas, me es abominación. Días de reposo me es abominación, no las puedo soportar. Porque Israel estaba en una tremenda apostasía y aún así en su hipocresía y en su rebelión estaban profesando guardar las fiestas solemnes, los novilunios y el Shabbat. Y una de esas apostasías era que tanto Israel como Acaz iban a consultar a adivinos y brujería. Igual como le pasó al rey Saúl. El rey Saúl, después de haber aniquilado a los brujos y a los encantadores y a los hechiceros, más tarde fue a consultar a la pitonisa de Endor. Vamos a ver de que este medio de consultar brujos y adivinos está condenado por la ley de Dios, por la Torá. Levíticos 19:31, noten cómo dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No os consultéis contaminándoos con ellos,
yo vuestro Dios, como queriendo decir, yo vuestro Dios lo digo. La brujería, la adivinación, consultar a los muertos, está prohibido por la ley de Dios. Es abominación. Deuteronomio 18, versículos 11 al 12. Ni encantadores ni adivinos, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. La revelación divina revelada en la ley y los profetas está por encima del conocimiento y la brujería de los demonios. Y dice Isaías 8:20 en este contexto: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha nacido. La ley y los profetas, la revelación escrita de Dios, es la norma para probar todo espíritu y toda enseñanza. A la ley y a los testimonios. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha nacido. La verdad de Dios está revelada en las Escrituras, en la ley y los profetas. El pueblo de Dios no tiene que ir a consultar donde los brujos, donde los adivinos, porque eso es abominación para Dios. Vamos a ver lo que dice el comentario bíblico adventista sobre Isaías 8:20. Dice: los profetas de Dios eran sus testigos y portavoces, y el testimonio que daban era el mensaje divino de sabiduría y vida. En este pasaje Isaías dirige la mente de los hombres a la palabra de Dios como norma de verdad y guía para una vida recta. Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra y dice: todo en cuanto a los hombres digan que no armonice con esa palabra, o sea, con la ley y los testimonios, no tienen luz en sí mismo, no les ha amanecido, andan en tiniebla. Ahora, analizando el contexto, hoy vamos a ver la gramática de Isaías 8:20. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, o sea, para probar todo espíritu, toda enseñanza, debe de ser a la ley y al testimonio. Pero, ¿qué es ley y qué son testimonios? Bueno, busqué el diccionario Strong. La palabra ley aquí es Torah. La Torah y los testimonios. Testimonio en el hebreo es nebeim. Repita conmigo, hermanos, nebeim. En otras palabras, el hebreo dice: a la Torah y a los nebeim, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La Torá y los nebeim, la ley y los testimonios. Los testimonios son el nombre dado a los nebeim, los profetas. Los nebeim son los profetas en el hebreo. Y la Torá es ley. ¿Qué es la Torá? La Torá se le conocía como el Pentateuco. A los 5 libros escritos por Moisés se le conocía como la ley de Moisés, no porque fuese ley de Moisés literalmente, sino porque Moisés lo había escrito por mandato de Dios. Las leyes eran de Dios, pero Moisés las había escrito. O sea que la ley de Moisés tenía doble autoría. Dios lo había dictado o revelado a Moisés, y Moisés había escrito esa ley en un libro. La ley de Moisés eran desde Génesis hasta Deuteronomio, el Pentateuco. Los testimonios son los nebeim. Ahora, cuando hablamos de la ley de Moisés o la Torá era la Biblia de los hebreos. En los tiempos de los hebreos no existía la Biblia que tenemos nosotros actualmente. La Biblia que usaban los hebreos para probar todo espíritu era la ley de Moisés, la Torá. A través de la Torá, Dios les hablaba a los israelitas. O sea, la Torá era la Biblia que existía en los tiempos de Moisés y los israelitas.
Más tarde surgieron los Nebeín, o sea, los profetas, y los profetas tenían que sujetarse a la Torá. Por eso es que la base es la Torá, la ley, y después los testimonios de los profetas. La base para toda enseñanza y doctrina, en este caso, para probar los espíritus de los encantadores y los adivinos que susurran, es la Torá y los Nebeín, la Torá y los testimonios. Ahora, para los israelitas, obedecer la ley de Moisés era obedecer la voz de Dios, porque la Biblia que conocían los hebreos era la Torá. Repito esto para que quede claro. La ley de Moisés era un nombre que los hebreos le daban a los escritos de Moisés, porque Moisés las escribió por mandato divino. Pero no es que eran ley de Moisés. Moisés no tenía ninguna ley. Moisés solamente fue el mediador. Josué 1, versículos 7 al 8. Noten cuán importante era obedecer la ley de Moisés, la Torá, porque era la Biblia de los hebreos. Todo lo que Dios demandaba estaba revelado en la Torá. Allá habían leyes civiles, leyes ceremoniales, leyes de levita, leyes de alimentación, leyes de castidad, leyes del celo. Habían leyes civiles de pena y muerte, leyes para ministrar en el santuario. Todo estaba revelado en la Torá. Por eso, hermanos, si alguien quería que le fuese bien en sus días de su vida, tenía que someterse a la Torá, a la ley de Moisés. Y este fue el mensaje de Dios a Josué. Josué era el relevo de Moisés. Y noten lo que Dios le dice a Josué, porque al parecer Josué estaba como desanimado al ver que el gran hombre de Dios, Moisés, había muerto. Pero Dios alienta a Josué con las siguientes palabras: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Estoy leyendo Josué capítulo 1, versículos 7 al 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenden. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y dice, y todo te saldrá bien. En ese contexto, Dios le dice a Josué, Josué 1:9, es un versículo muy famoso que se usa mucho, hasta los impíos usan ese texto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero este texto tenía una condición. ¿Cuál era la condición? Que Josué anduviese recto y no se apartara de la ley de Moisés, o sea, de los escritos de Moisés, de la voz de Dios revelada en la ley de Moisés. Este versículo no es un versículo que se puede aplicar para todas las personas. Este versículo tiene una condición. Dios nunca va a desamparar a sus hijos, siempre y cuando sus hijos anden en rectitud, en obediencia a la ley de Dios. Ahora, volvamos al tema. La ley de Moisés es la voz de Dios. Desobedecer la ley de Moisés es desobedecer la ley de Dios. Hebreos 10:28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Noten que si pisoteamos la ley de Moisés, estamos desobedeciendo la ley de Dios. Ahora, ¿qué era la ley de Moisés? Ya vimos de que la ley de Moisés era el Pentateuco, el libro de la ley, conocido también como el libro de Deuteronomio, repetición de ley o segunda ley. Ahora, la ley de Moisés contenía 613 estatutos y ordenanzas.
Entre ellos estaba el Decálogo. El Decálogo estaba contenido en la ley de Moisés, aclaro, porque Moisés lo había registrado allí. Pero el Decálogo primordialmente fue escrito por Dios en 2 tablas de piedra. Eso dice Éxodo 31:18. Pero Moisés registró el Decálogo en la ley. Pero el Decálogo fue escrito por Dios en 2 tablas de piedra con su dedo. Noten, hermanos, todas las escrituras fueron inspiradas por Dios. La ley de Moisés fue inspirada por Dios a Moisés. Pero lo único que Dios escribió con su dedo son el Decálogo, los 10 mandamientos. Pero Moisés registró el Decálogo en su libro, en la ley de Moisés. Entonces, ¿qué era la ley de Moisés? Explico. La ley de Moisés era una amplificación del Decálogo. ¿Saben qué es una amplificación? El Decálogo son mandamientos concisos y precisos, pero la ley de Moisés amplía cada uno de esos principios. O sea, que la ley de Moisés era una amplificación más amplia del Decálogo. ¿Cómo lo sabemos? Si usted suma 6 más 1, 7, sume los 613, el número 6, el 1 y el 13. 6 más 1, 7, más 3, 10. Equivale a 10, porque la ley de Moisés era una amplificación del Decálogo, porque le repito, 6 más 1 es 7, más el 3, 10. Los 10 mandamientos es la ley moral de Dios, y que la Torá, la ley de Moisés, lo amplifica. Por ejemplo, cuando hablamos del mandamiento no matarás, ese mandamiento es amplificado en la ley de Moisés. Ahí dice de qué forma se puede asesinar a alguien o cuál es el resultado de asesinar a alguien. No matarás, se amplía en la ley de Moisés. Así podemos hablar del mandamiento no cometerás adulterio. Ese mandamiento conciso y preciso que está en el Decálogo, la ley de Moisés lo amplifica y presenta las diferentes formas en que se puede violar ese mandamiento. Así podemos mencionar cada uno de los 10 mandamientos como la ley de Moisés los amplifica. Entonces, la ley de Moisés simplemente es una amplificación del Decálogo. 6 más 1 más 3 da 10. Ahora, esto se pone más interesante. Recordemos de que estamos analizando Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. En otras palabras, lo que está diciendo Isaías, quien no se somete a lo que dice Moisés y a lo que dicen los profetas, los Nebeín, no le ha amanecido. Por tanto, Isaías está contrastando los métodos espiritistas que hacía Israel junto con Acaz y lo contrasta con el método. El método que debe usar el pueblo de Dios para consultar tiene que ser la palabra de Dios, las escrituras, no ir donde los brujos, no ir donde los hechiceros como lo hizo Saúl en su apostasía. Ahora, profundicemos un poco más, hermanos. En los tiempos de Cristo, ahora vamos a hablar de los tiempos de Cristo. En los tiempos de los hebreos, las escrituras eran la Torá. En los tiempos de Cristo, las escrituras que se conocían en los tiempos de Cristo y que leían los apóstoles era el Antiguo Testamento, conocido como la Septuaginta, la versión griega que fue traducida del arameo y el hebreo. La Biblia que se conocía en los tiempos de Cristo se le conocía como la Septuaginta. Esta Biblia del Antiguo Testamento, que algunos eruditos sugieren que contenía los libros apócrifos o deuterocanónicos, aunque la Septuaginta quizás los tenía, pero Cristo, los apóstoles, nunca jamás citaron un libro apócrifo o deuterocanónico. Pero a pesar de eso,
la Biblia que leía Cristo y los apóstoles era la Septuaginta. Eran rollos, eran pergaminos, no eran códices como el que tenemos hoy actualmente. Pero la Biblia que se conocía en los tiempos de Cristo era la Septuaginta. La Septuaginta tenía 3 partes. Noten, estas 3 partes estaban la Torá, que es la ley, los Nebeín, los profetas, y los Ketubín, los escritos que se le conocía como los libros sapiensales. Es interesante que al analizar la Biblia que estudiaban los judíos y Cristo, esta Biblia tenía 3 partes. Recuerden de que era el Antiguo Testamento conocido como la Septuaginta. Las 3 partes en que se dividía la Septuaginta eran la Torá, la ley, los Nebeín, los profetas, y los Ketubín, los otros escritos o libros sapiensales conocidos como los Salmos, los Proverbios, el libro de Cantar de los Cantares, libros poéticos. El Nuevo Testamento no existía en los días de los apóstoles. Cristo no citó nunca el Nuevo Testamento porque aún no estaba escrito. El Nuevo Testamento se escribió después de la muerte de Cristo. Noten, hermanos, que esto es lo mismo que pasa con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 3 partes. Los evangelios, las cartas paulinas y el libro de Apocalipsis, libro profético. Mientras que la Septuaginta está compuesta de 3 partes, como vimos. La Torá, los profetas y los salmos. Cristo Jesús hizo alusión a la Septuaginta cuando la citó yendo con los 2 discípulos que iban chasqueados en el camino de Maús. Lucas 24, 44. Noten que aquí Cristo está citando las 3 partes de la Septuaginta. Lucas 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, noten la Torá, en los profetas, los Nebeín, y en los salmos, los Ketubín. Noten las 3 partes en que se componía la Septuaginta: ley, profetas y salmos. Mientras que en la época de los israelitas y de Moisés solamente existía la Torá, y más tarde se levantaron los profetas. O sea, los profetas constituyen desde Josué hasta Malaquía, y la ley constituye desde Génesis hasta Deuteronomio. Esto está muy claro en la palabra de Dios. Lucas 24, 27. Cristo está citando la Septuaginta. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo está citando el Antiguo Testamento, la Septuaginta. En efecto, cuando Cristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, Juan 5, 39, Cristo estaba haciendo una alusión a la Septuaginta, especialmente los escritos de Moisés. Eso lo corrobora Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. ¿Qué hay del Nuevo Testamento? ¿Dónde ubicamos el Nuevo Testamento? ¿Dónde ubicamos la revelación dada a los apóstoles? Vamos a ver de que la ubicamos también en los Nebeín. O sea que el Nuevo Testamento, aunque no había sido escrito en los días de Cristo, pero hoy que tenemos los escritos de los apóstoles y tenemos el libro de Apocalipsis, este Nuevo Testamento se incluye en los Nebeín. Porque vamos a ver de que los apóstoles también dan testimonio de Cristo. Igual como los profetas del Antiguo Testamento, los Nebeín, los profetas y los apóstoles son Nebeín. ¿Cómo lo sabemos? Juan 19, 35. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Juan está hablando de sí mismo. Lo que está haciendo es evitar gloriarse.
y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Y aquí dice que el que vio da testimonio de la verdad. Noten que lo que escribió Juan y lo que escribieron los apóstoles es para dar testimonio de la verdad. O sea que los apóstoles y sus escritos deben incluirse en los nebeín, los profetas. Noten cómo dice Juan 21, 24. Juan 21, 24. Este es el discípulo de que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea que los profetas daban testimonio de Cristo. Era Cristo dando testimonio de sí mismo a través del profeta. Dice Pedro que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eran hombres que fueron dirigidos y fueron soplados en su mente. Esta palabra inspirado es soplar. Dios sopló la inteligencia de los profetas para que los profetas pudiesen trazar el mensaje en su propio lenguaje y dialecto de su época. Todos los profetas, junto con los apóstoles, dan testimonio de Cristo. Para nosotros, la ley y los testimonios es toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando Isaías habló de esta palabra, a la ley y al testimonio, por ende, solamente existía ¿el qué? La Torá, los nebeín y los ketubín. Entonces, hoy para nosotros, que tenemos la revelación de Dios a través de los apóstoles constituyen también parte de los nebeín. Y para nosotros, ahora, la ley y los testimonios deberían ser Antiguo y Nuevo Testamento. En otras palabras, para aprobar toda enseñanza y doctrina y todo espíritu debe de ser a la ley y al testimonio con toda la escritura. Esto significa que la iglesia verdadera, la enseñanza verdadera, la sana doctrina debe estar fundamentada en toda la Biblia. Porque eso significa para hoy la ley y los testimonios, Antiguo y Nuevo Testamento. Si usted encuentra una iglesia o un maestro falso que contradice el Antiguo Testamento o viceversa, téngalo por seguro que es un falso profeta, porque los falsos profetas se probaban con la ley y los testimonios. Si un profeta se levantaba y empezaba a contradecir la ley, era un falso profeta. Y Dios decía, no pongan atención a tal profeta, porque Dios lo está probando. No se deben engañar, porque los profetas eran probados por la ley y los testimonios. Toda cosa. Los profetas, toda enseñanza, todo espíritu eran probados con la ley y los testimonios. Hoy en día, la forma para probar toda enseñanza y doctrina debe de ser con todas las escrituras. Basándose en esto, Martín Lutero dijo, cualquier enseñanza que no encuadre con la escritura debe ser desechada, aunque haga llover milagro todos los días. Yo siempre lo he dicho, hermanos, los milagros no pueden sustituir un escrito está. El pueblo de Dios tiene que estar basado en toda la escritura. El pueblo de Dios tiene que enseñar una doctrina que está fundamentada en toda la escritura. La sana doctrina nunca debe de contradecir parte de la escritura, ni mucho menos la ley de Dios, ni mucho menos la Torá. El mensaje genuino debe estar en perfecta armonía con todas las escrituras, tanto Antiguo como el Nuevo Testamento. Es ridículo ver que se levantan iglesias y cristianos diciendo, nosotros somos del Nuevo Testamento, nosotros somos del Nuevo Pacto. No existe eso. Yo conozco cristianos bíblicos que su enseñanza está fundamentada en toda la escritura. Y en efecto, en la economía hebrea, Moisés y Elías eran representantes de la Torá y los profetas. Según dicen los historiadores, que en toda sinagoga judía, en los tiempos de Cristo,
habían dos sillas, una para Moisés y otra para Elías, porque Moisés representaba la Torá y Elías representaba a los Nevi'im. Cuando Cristo dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, eso es, yo no he venido a abolir la Torá ni los Nevi'im, he venido a cumplir, porque la misión de Cristo era obedecer y exaltar la Torá. Porque si Cristo hubiese venido contradiciendo la Torá, hubiese sido un falso profeta. Porque Isaías había dicho, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Inclusive en Lucas 4:16 al 18, cuando Cristo fue a la sinagoga un día de reposo, dice que le dieron el libro del profeta Isaías. Cristo en la sinagoga está leyendo la Septuaginta. Lean Lucas 4:16 al 18. Porque el mensaje verdadero, la iglesia verdadera, tiene que estar fundamentada en la ley y los testimonios. Esto lo vemos por doquier en la Biblia. Por ejemplo, noten lo que dijo el apóstol Pablo hablando del fundamento de la iglesia. Efesios 2:20 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, noten, Antiguo y Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Noten que la iglesia verdadera está fundamentada en Cristo y en las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Es ridículo cuando yo escucho un cristiano que dice, nosotros hoy estamos bajo la gracia, no bajo la ley, y empiezan a manipular la Biblia, cuando la Biblia enseña de que la salvación siempre ha sido por gracia. Lo que pasa es que han malinterpretado el concepto de salvación en el Antiguo Testamento. Pero la salvación siempre ha sido por gracia desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea que en el Antiguo Testamento encontramos ley y gracia y en el Nuevo Testamento encontramos ley y gracia. Cada una de ellas tiene una función en el plan de salvación. Ahora ya vimos, hermanos, que la expresión, la ley y los testimonios es la norma de conducta y fe para probar toda enseñanza y toda doctrina. En los tiempos de Isaías era la Torá y los profetas y los salmos, pero hoy es para nosotros toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque todas las escrituras dan testimonio de Cristo. Toda enseñanza, toda doctrina tiene que probarse con un escrito está, no solamente con un versículo, sino con toda la Biblia. Y si esa enseñanza contradice algo de la Biblia, deséchela. Es una enseñanza apóstata. La sana doctrina tiene que estar fundamentada en toda la Escritura. Por eso, hermanos, es inconsistente que muchos protestantes usan las cartas de Pablo para que Pablo contradiga la ley de Moisés. Por eso es que Pedro advirtió que los indoctos tuercen las palabras de Pablo para su propia perdición. Nunca debemos de usar a Pablo para que contradiga a Moisés. Nunca debemos de usar a Pablo para que contradiga a Isaías. Lo que tenemos que hacer es armonizar a Pablo con Moisés y con Isaías. Pero estos cristianos apóstatas e indoctos de la Escritura usan a Pablo para contradecir a Cristo, a Isaías y a Moisés. Terrible, hermanos. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y esto para nosotros, si un cristiano, si un predicador, si un maestro, si un pastor, si una iglesia no habla conforme a todas las escrituras, no le ha amanecido. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Quiero citar un libro para que notemos de que la expresión ley y testimonio podemos aplicarla homiléticamente hoy en día para aplicarla a todas las escrituras. Esta referencia la voy a citar del libro Conflicto de los Siglos, página 579, párrafo 1. Este poderoso libro fue escrito por Elena de White, una obra maestra literaria. Yo siempre he recomendado que después de la Biblia, el mejor libro que se debe de leer es el libro Conflicto de los Siglos. En el capítulo 38, en el tema
nuestra única salvaguardia, la sierva del Señor Elena de White está exaltando la Biblia. Y noten cómo dice en la página 579, párrafo 1. Noten cómo aplica Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20 en la Reina Valera 95. Y ahora noten cómo usa ella Isaías 8:20. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios pueda para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Noten, es correcto esta aplicación, que hoy podemos usar Isaías 8:20 para aplicarlo a toda la Biblia, incluyendo los 10 mandamientos. Se llama aplicación homilética. Todo predicador tiene que conocer tanto el exégesis como la homilética. La hermenéutica es la ciencia para interpretar la Biblia. El exégesis es un estudio serio del texto. La homilética es la aplicación espiritual al texto bíblico. La homilética y la exégesis son dos hermanas gemelas que tienen que ir a la par. Aquello se refería a la Torá y los profetas. Hoy, que tenemos el Nuevo Testamento, para nosotros eso es la ley y los testimonios. Y toda enseñanza, todo espíritu, toda doctrina tiene que probarse con todas las escrituras, no con una parte. No contradiciendo la Biblia en sí misma, no contradiciendo un profeta con un apóstol, no. Por eso, hermanos, me gustó la iglesia adventista. Y no lo digo porque pertenezca a la iglesia adventista, me gustó la iglesia adventista porque de todas las iglesias que existen, la iglesia adventista es la iglesia que estudia más la Biblia y que tiene una doctrina más apegada a toda la Biblia. Nuestro mensaje es 100% bíblico. Por donde quiera se puede mostrar la doctrina de la iglesia adventista, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Por eso es que en los tiempos de los pioneros, cuando se levantó la iglesia adventista, ¿saben cómo le llamaban a la iglesia adventista y a los pioneros? La iglesia del libro, el pueblo del libro, porque éramos un pueblo estudioso y todas nuestras doctrinas estaban fundamentadas y están en toda la Biblia. Por eso es que los adventistas creemos en la sola escritura. Y que alguien puede decir, bueno, ¿y por qué tienen los libros de Elena de White? Los libros de Elena de White no son para inventar doctrinas ni para quitar la Biblia, sino que para amplificar la Biblia. Saben de que los escritos de Elena de White es una amplificación de toda la Biblia. Cuando uno lee los escritos de Elena de White, uno aprende más, hermanos, de la Biblia. Por ejemplo, aquí acabamos de ver Isaías 8:20, cómo ella lo aplica. O sea, aquí no está ella añadiendo ni contradicción de la Biblia. Hay algunas veces aparentes contradicciones en los libros de Elena de White, aparentes, pero cuando leemos toda la información y todo lo que ella dijo y el contexto en que se dijo, uno llega a comprender qué significan esas citas que muchos detractores e indoctos han sacado de contexto para atacar a la sierva del Señor. Pero todo lo que ella dice está en perfecta armonía con la Biblia. A la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son testimonios que dan testimonio de Cristo. Ahora, para terminar, saben de que la expresión testimonio en el hebreo es nebeim, profeta. Los profetas dan testimonio de Cristo. Más profundamente es Cristo dando testimonio de sí mismo a través del profeta. O sea, no es el profeta que da testimonio de Cristo, o no es el testimonio del profeta acerca de Cristo, sino que es Cristo mismo dando testimonio de sí mismo usando el profeta. ¿Me doy a explicar, hermanos? Ahora, vamos a ver que la iglesia remanente, el pueblo de Dios del tiempo del fin, la iglesia del Dios viviente, iba a tener también el testimonio de Cristo. Noten, porque los profetas son el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17 dice, voy a leer 3 citas para terminar, para que veamos de que la iglesia remanente del tiempo del fin iba a tener en su medio el testimonio de Cristo, o sea, el don de profecía, porque los profetas eran los nebeín que tenían el don de profecía.
Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Esta palabra resto es loipos, el remanente, el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que la iglesia remanente que guarda los mandamientos iba a tener en su medio el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Vamos a ver qué significa que la iglesia iba a tener el don de profecía en su medio. Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí Juan está adorando a Gabriel y Gabriel lo detiene. Y noten Gabriel lo que dice: yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el don del Espíritu Santo, el don de profecía según Pablo en 1 Corintios 12. Porque es el Espíritu Santo que inspira al profeta. Por eso, hermanos, los nebeín están estrechamente relacionados con el don de profecía, los profetas. Aquí dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero, ¿qué es el espíritu de profecía? ¿O qué es el espíritu de la profecía? Ahora vamos a ver que el espíritu de la profecía está asociado o relacionado con el ministerio y la obra de los profetas. Apocalipsis 22, 8 al 9. Apocalipsis 22, 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. O sea que Juan no aprendió la lección. Se le estaba otra vez arrodillando a Gabriel. Aquí está hablando de Gabriel. Noten, yo me postré para adorarle a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo haga. Como queriendo decir: ya te dije anteriormente que no lo hagas, si lo estás haciendo otra vez. Mira, no lo haga. Mira, no lo hagas. Noten cómo le dice Gabriel a Juan: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Si unimos Apocalipsis 12:17 con Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22, 8 al 9, el tener el testimonio de Jesús es tener el don de profecía, y eso lo tienen solamente los profetas. La iglesia remanente iba a tener el don de profecía, iba a tener por lo menos un profeta en su medio. ¿Qué significa esto? Que el don de profecía no ha cesado. El don de profecía no ha cesado, lo dice Joel 2:28 y lo dice Pablo en 1 Corintios 1:7. Los dones estarán en la iglesia presente hasta que Jesús venga por segunda vez. Hermanos, espero que haya quedado claro que la expresión ley y testimonio en los tiempos de Isaías significaba Torá y profeta. Hoy para nosotros, para la iglesia, significa todas las escrituras. Toda enseñanza debe de ser probada con todas las escrituras, porque la iglesia verdadera, la iglesia remanente, está fundamentada en lo que dicen los profetas, en lo que dice Moisés y en lo que dicen los apóstoles, a la ley y al testimonio. Hermanos, Dios les bendiga y que este estudio haya servido para que podamos ampliar más el conocimiento y podamos investigar. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios por esta clase. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por este estudio. Gracias porque pudimos aprender a qué se refiere a la ley y al testimonio. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por bendecir a tu pueblo con este conocimiento. Y gracias por tu palabra. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, amigos y hermanos, Dios me los bendiga.